Bienvenidos de nuevo. Esto es ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión, Marc Pasio. Durante la primera hora del programa resumí el evento de Acabemos con la Reserva Federal y también comencé a recapitular previos programas. También hablé sobre los conceptos de la magia frente a la hechicería o brujería, que son fuerzas muy reales que están tomando lugar en nuestra vida. Hablamos de la magia y de lo que es, siendo una ciencia y un arte para influenciar. De hecho, para influenciar a los demás. E influenciar no solo a los demás, pero influenciar a uno mismo a cambiar. Esto es lo que es básicamente. La influencia para generar cambio. Es una ciencia y es un arte. Es crítico de entender los tipos de influencias que están tomando lugar a nuestro alrededor en el mundo. Primero, hemos de sacar de nuestras mentes la noción de que estos son conceptos ficticios. No son conceptos ficticios. Te garantizo que no lo son. Verás, la gente cuyo pensamiento está atrapado en el hemisferio izquierdo de forma exclusiva, cuando mencionas una palabra a la cual ellos ya han asignado y han agregado un significado, dirán, esto es lo que es. Yo ya entiendo lo que significa la palabra. Yo no voy a cambiar eso. No voy a adentrarme más en ello. No voy a aceptar ninguna otra explicación alternativa que varíe de mi concepto sobre lo que yo pienso que es. La gente ha oído estas palabras anteriormente, por supuesto, y ya tienen una idea formulada sobre lo que significa en el mundo para ellos. Yo quisiera sugerir que si te encuentras en esta posición, que intentes dejar a un lado las definiciones preformuladas que tienes y simplemente escucha la definición que estoy sugiriendo y de la manera en la que estoy utilizando estas palabras para describir los conceptos de los que hablo. Así que cuando yo digo magia, esta es la definición que yo uso para esta palabra. La magia es la ciencia y el arte para influenciar que un cambio ocurra de acuerdo con la voluntad. La ciencia y el arte de influenciar que un cambio ocurra de acuerdo con la voluntad, en mayúsculas. Así que es una ciencia. Existen metodologías ya establecidas que son repetibles, ¿vale? Existen metodologías que están ya establecidas, que funcionan y que se pueden repetir y por lo tanto esto, de hecho, se considera una ciencia, ¿vale? Es también un arte, porque no todo el mundo es igual de adepto a ello como otros. Hay sutilezas. Si practicas, mejorarás, y esto es por lo que es un arte. No todos tenemos las mismas capacidades primarias para ello. Sin embargo, la capacidad puede ser alojada y desarrollada si dedicas el trabajo suficiente o la práctica suficiente. Así que la magia es ambas cosas, una ciencia y un arte. Y lo que intenta es de influenciar un cambio a que ocurra. Entonces, date cuenta que no está diciendo que, de hecho, está creando el cambio, sino que solo está influenciando el cambio. No lo está, de hecho, haciendo por sí mismo, sino influenciarlo. Esto es crítico. Influenciar el cambio a que ocurra de acuerdo con la voluntad. Ahora, esta es la parte más crítica de la definición de magia, porque daré la definición de hechicería y entenderás lo similar que son. Pero lo que diré sobre la definición de la hechicería es que es de hecho exactamente lo opuesto a la definición de la magia. Así que la definición que voy a dar para la hechicería es esta. La hechicería es la ciencia y el arte de influenciar cambio a que ocurra de acuerdo con la voluntad. Ahora, cualquiera que esté escuchando dirá,
Esa es la misma definición, o la definición exacta que has dado sobre la magia. ¿Cómo puedes decir que es la definición exactamente opuesta? Pues la sutileza entra cuando observamos la palabra voluntad y lo que se entiende por la palabra voluntad. Yo distingo esto cuando escribo la definición o cuando la muestro en una presentación de forma escrita o una diapositiva. Al poner la V de voluntad en mayúsculas al comienzo de la palabra, cuando se usa en referencia a la ciencia y el arte de la magia. Sin embargo, con la hechicería, la voluntad está en minúsculas. Y esta es una matiz que ayuda a realzar las diferencias en el término que realmente y completamente cambian el significado del concepto. Así que cuando hablo sobre la magia, hablo de influenciar cambio a que ocurra de acuerdo con la voluntad en mayúsculas. No me refiero a la voluntad egoica o egocéntrica del practicante de la ciencia y el arte. No es esto de lo que hablo. Es una voluntad superior. Es una voluntad de la que se han escrito volúmenes enteros. Es una voluntad que ha rodeado filosofías enteras dentro del ocultismo. Así que este concepto de la voluntad, en general, es un tema muy profundo. Yo no me estoy simplemente refiriendo a la voluntad de una persona para hacer algo. Esto es lo que has de mantener en mente con respecto a la definición de la magia. La ciencia y el arte de influenciar que ocurra un cambio de acuerdo con la voluntad en mayúsculas. La palabra voluntad aquí puede ser esencialmente utilizada intercambiablemente por los principios de la ley natural. Con el entendimiento de cómo funciona, de hecho, la creación y el entendimiento de que el componente de la ley natural de la creación está esencialmente ahí para nuestro beneficio. No está para colocarnos en una prisión o para colocarnos o para controlarnos, sino que está ahí porque la voluntad de la creación, voluntad con mayúsculas, no interfiere con la libre voluntad, con nuestra voluntad en minúsculas, lo que elegimos hacer, sino que está presente como un camino. De manera que si nos alienamos con la verdad, con aquello que es, con aquello que, de hecho, es la ley natural, no experimentaremos sufrimiento autoinfligido. No puedo darte un completo ejemplo no físico, ¿vale? No es que sea tan simple como que si yo golpeo a alguien en la cara sin ninguna razón, yo inmediatamente experimentaré aquel dolor. ¿Ves? Si este fuese el caso, si alguien hubiera hecho algo de lo cual no tenía ningún derecho a hacerle a otro, por ejemplo, intentar usurpar su derecho de hablar en público, e inmediatamente cuando salen de su casa, por ejemplo, se les cae un árbol encima, y continuasen tomando la misma acción una y otra vez y obtuvieran el mismo resultado, quizás entenderían muy rápidamente que aquellas acciones están relacionadas, que el efecto está siguiendo su causa. Sin embargo, no funciona realmente de esta manera. En el espacio-tiempo continuo de 3 dimensiones en el que vivimos, hay a menudo un lapso de tiempo desde el momento en el que tomamos una acción y el momento en el que experimentamos el resultado de dicha acción. Esto es porque en la física cuántica, cuanto más pequeño es algo o cuanto menos complejo es, más rápido ves el efecto. Como cuando los electrones son disparados a través de una doble rendija, en el infame experimento de la doble rendija. Si hay un medidor en la rendija, inmediatamente verás que el resultado cambia a que el electrón se comporta como una partícula. Pero si no hay ningún medidor en aquella rendija, se comporta como una onda. Esto es para aquellos quienes estáis familiarizados con este experimento.
Si no, echad un vistazo al experimento de la doble rendija. Los electrones, al nivel cuántico, son una función de onda, no son realmente una partícula que exista aún, sino que es un potencial. Sin embargo, cuando se toma la elección sobre cómo uno quiere observar aquella potencialidad, inmediatamente se convierte en una partícula, y de hecho una pieza de materia que puede ser medida. Este es un ejemplo abstracto, pero ilustra a nivel cuántico, a un nivel muy pequeño, que el efecto sigue a la causa muy rápidamente, casi de inmediato. Sin embargo, a un nivel macro hay un lapso de tiempo. El universo requiere tiempo para orquestar en un cierto nivel de complejidad el evento que sea necesario para de hecho generar el balance que ha de ocurrir cuando tomamos ciertas acciones. Así que permite que te dé un ejemplo físico sobre esto, ¿vale? Y esto todo está relacionado, tenlo en mente, con la palabra voluntad, en mayúsculas, de la manera en la que la voluntad está siendo utilizada en este ejemplo, ¿vale? La gravedad siempre está en efecto en la superficie de la Tierra. No estamos hablando de afuera en el espacio en algún lugar. En este dominio, en la superficie de la Tierra, la gravedad está en efecto. Si yo me subo, digamos, al tejado de un piso de 3 plantas y dejo caer una pelota, veremos el efecto de la gravedad, ¿vale? Mi creencia no es requerida sobre el campo operativo de la gravedad en este instante. Yo puedo creerme lo que quiera, que aquel objeto se caerá hacia arriba o hacia un lado, a este nivel, no a un nivel cuántico donde las cosas se comportan de manera muy extraña, pero a un nivel macro hay una mucha mayor tendencia que la ley tenga un efecto de la forma esperada y que la pelota no caiga hacia arriba, ¿vale? La ciencia de la mecánica cuántica te dirá que aún existe una muy pequeña infinitesimal probabilidad de que la pelota no caiga tras su lanzamiento, pero en el mundo real no sucede. Quizás para ver tal evento tomase lugar tendríamos que esperar varias vidas del universo observable, ¿de acuerdo? Así que habría una posibilidad entre tal magnitud de tiempo que podrías repetirlo tantas veces que jamás verás que ocurra. Tendrías que esperar a ver ese evento, esa anomalía total, quizás una vez en tantos años que superaría la vida del universo. Así que no merece ni la pena discutirlo. Es esencialmente una 0% de probabilidad, ¿de acuerdo? Así que cuando hablo de los principios de la ley natural, hablo de esto, las tendencias a que un evento ocurra basado en las decisiones libres voluntarias que tomamos. En este sentido, nadie puede ser un pronosticador que pueda totalmente predecir el futuro, porque la libre voluntad siempre puede intervenir y siempre podemos tomar elecciones que cambien el resultado esperado o el resultado probable. Y esto es lo que algunos de nosotros intentamos conseguir que suceda. Podemos afectar la voluntad, podemos afectar la libre voluntad de la gente, de tal manera que cambiemos la tendencia y entremos en acuerdo con esta voluntad superior, con la ley natural, que es de lo que estoy hablando en esta definición de magia, ¿vale? Es una idea abstracta, seguro, pero si realmente queremos llegar a comprender esto, de lo que realmente estamos hablando es de influenciar la mente de la gente, sus corazones y sus comportamientos para que entren en mayor acuerdo o armonía con la ley natural, o en otras palabras, la ley moral superior. Perspectivas superiores sobre cómo vivir y tratar a los demás en el mundo. La ley natural está presente para nuestro beneficio, porque si nos alineamos con ella, nosotros no ignoraremos algo como la gravedad y no nos tiraremos por el precipicio hacia nuestra muerte, por no creer que existe la gravedad, ¿vale?
Pero somos tan ignorantes de los principios de la ley natural que estamos conduciéndonos hacia los eventos negativos que estamos experimentando. Mientras seamos ignorantes de estos principios, siempre obtendremos un resultado negativo, siempre. Así que si alguien no entiende cómo funciona la gravedad y están cerca del precipicio dispuestos a caer porque no lo entienden, no saben que existe o no se creen que existe, cualquiera de estas razones, si no se encuentran en armonía con los principios de la ley natural, que siempre está en efecto, se lo crean o no, lo sepan o no, todo es irrelevante, quizás algún otro quiera influenciar sus acciones, su comportamiento, al hacerles saber que existe esta ley, que está, en efecto, llamada la gravedad. Hacerles saber que si se tiran van a experimentar una consecuencia muy negativa. Yo he hablado sobre este enigma con distinta gente y he obtenido diversas respuestas. ¿Qué harías tú? Si en una situación hipotética hubiese un ser que no entiende que la gravedad existe, ¿estás tú bajo alguna responsabilidad como alguien que sí que entiende cómo funciona para explicárselo? ¿Estás bajo algún tipo de responsabilidad? Quizás incluso a llegar a intervenir físicamente para evitar que se tiren por el precipicio en ignorancia, utilizando cualquier medio que hubieses de utilizar. Yo tengo mi opinión sobre esto. Yo pienso, bajo mi perspectiva general, tal como la he dado durante las últimas semanas, y aquellos que hayan visto mis presentaciones quizás puedan extrapolar cuál es mi punto de vista. Si quieres llamar al programa y hablar sobre ello, adelante. Pero para regresar al concepto de la voluntad. La voluntad de la que hablamos en estas dos definiciones son completamente diferentes. Son dos formas distintas de voluntad. La voluntad en mayúsculas, como en la definición que di para la magia, la ciencia y el arte de influenciar, que ocurra un cambio de acuerdo con la voluntad. Esta es la voluntad superior. Es la ley natural. Es esencialmente las leyes de cómo funciona la creación, y no solo las físicas. Son las leyes que gobiernan lo que sucederá basado en cómo pensemos, sintamos y actuamos. Y existen tales leyes. Hay gente que entiende cómo funcionan estas leyes. Tan difícil como... ¿Ves? Aquellos que niegan esto de antemano están atrapados en aquella cosmovisión del hemisferio izquierdo. Aquella cosmovisión de la aleatoriedad de la que hablamos, el cientificismo, extremado ateísmo, extremado solipsismo. La idea de que no existe tal cosa como la verdad, de que no existe tal cosa como la ley natural, donde todo son mis percepciones. Una forma extrema del hemisferio izquierdo de ver el mundo, y hay muchísima gente en este planeta que son así. Hay tantos que rechazarán esto de antemano porque no encaja en su cosmovisión actual. La idea de la magia es de intentar influenciar a la gente de tal manera que ellos aprendan de sus equivocaciones, que aprendan de quizás tener que hacer las cosas de la manera equivocada, incorrecta, de quizás aprendan a través de que otros, quienes han hecho las cosas de manera incorrecta, donde ellos pueden observarlo y no tener necesariamente que pasar por una dolorosa experiencia, de tener que caer por un precipicio o un edificio, por ejemplo. Este tipo de influencia es posible si estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer si estamos dispuestos a convertirnos en un llamado mago o, sobre lo que voy a hablar en breve, en un alquimista. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues hemos de entender primero la ley natural. Hemos de saber qué tipo de energías estamos proyectando en el mundo
a través de nuestra consciencia y lo que esto va a generar. Así que es un entendimiento de las leyes de la causa y el efecto, o lo que alguna gente ha llamado la ley de atracción. El entendimiento de que el universo esencialmente se comporta como un espejo, como un reflector para aquello que está dentro de nosotros. Es una gran experiencia de aprendizaje para que nosotros podamos aprender y crecer y que podamos cambiar. El universo, el nombre universo, la palabra universo proviene del latín uni, uno, y versare, que significa cambiar o pasar, como las hojas pasan de verde a marrón, cambiaron, cometieron el paso de la temporada, pasaron de una temporada a la siguiente y a la siguiente. Esto es lo que significa universo, un cambio. Este es el cambio del que yo hablo cuando me refiero a la voluntad en mayúsculas. Estamos hablando de la voluntad superior, de la creación. En otras palabras, el concepto de no permita que se haga mi voluntad, deja que se cumpla la voluntad, significando la voluntad superior. Y de nuevo, puedes llamarla la voluntad de Dios. Yo prefiero utilizar simplemente el término de la voluntad de la creación, pero estas dos cosas son esencialmente idénticas. A fin de cuentas, ya que esta voluntad no interviene directamente, sino que sólo pone en marcha los principios primero, que se llaman los principios de la ley natural, es el deseo de esta voluntad superior para nosotros, por así decirlo. Deseo no es una buena palabra para ello. Realmente lo que quiere crear o el equilibrio que busca lograr no es otro que nuestra comodidad o mejora. En otras palabras, es la idea del jardín del Edén, del paraíso. Es la idea de un lugar que mientras estemos actuando dentro de las fronteras de estos primeros principios, estos principios que fueron establecidos por la inteligencia fundamental de la creación, la experiencia que tendremos será una de abundancia, armonía, paz y felicidad. Todas las cosas que la gente realmente dice querer en la vida. Y enfatizo lo de que dicen, porque dicen que quieren estas cosas, pero luego, ¿ves? Es una declaración condicional, porque hay requerimientos adjuntos. Si quieres algo, es una declaración de tipo si, entonces. Si quieres abundancia, armonía, paz, sanación, felicidad y demás, entonces debes de estar dispuesto a pensar, sentir y actuar de acuerdo a la voluntad superior, a los principios de ley natural que siempre están en efecto mientras estés en una tercera dimensión de espacio-tiempo continuo, de la cual, si alguien sabe cómo salirse, por favor, házmelo saber, ¿vale? Pero mientras estés existiendo y operando en este dominio de la realidad, estos principios y leyes están en efecto y gobiernan aquello que sucederá como resultado de ciertos comportamientos. La gente ha llamado a esto la ley de la atracción, lo han llamado la ley de la causa y el efecto, lo han llamado la ley del karma, se le ha dado 1.000.000 de nombres distintos. Una de las mejores maneras que ha sido resumido en la Biblia dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque vas a experimentar el efecto de aquello que haces, finalmente. ¿Ves? Hay incluso un motivo egoísta en aquella declaración. Si no quieres tener que experimentar aquello que haces a tu prójimo de una forma negativa, no hagas cosas negativas a la gente.
porque finalmente será reflejado hacia ti a través del proceso de la ley natural. Este es el por qué estamos donde estamos con respecto a la consciencia en este planeta y con respecto al estado decadente de la libertad humana, porque está directamente relacionado con el estado decadente de la alineación moral humana con los respectos de la ley natural. Espero que esto haya dado explicación de una manera que puedas entender. Continuaré descomponiendo lo que es la ciencia de la magia. Y compararemos y contrastaremos esto con la ciencia y el arte de la hechicería o brujería. Así que ambas son ciencias y artes. La magia tiene una meta y tiene un vehículo o un medio a través del cual funciona. De nuevo, hemos de mantener en mente que es una ciencia y un arte intentando influenciar cambio a que ocurra de acuerdo con esta voluntad superior, que prácticamente he estado preparando y descomponiendo durante esta última media hora. La meta final de esta es el estado de no dualidad, ¿vale? Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a que todo existe en un lugar, en un mismo tiempo, y que nada está separado de ninguna otra cosa. A lo que me refiero es al entendimiento de la consciencia de que no estamos separados, que los aspectos superiores de nosotros mismos son todos aspectos de esta energía creativa universal. Puedes llamarla Dios, a mí me da igual. Yo me siento cómodo con ese término. Hay a gente que no le gusta el término, de acuerdo. Yo lo llamo la inteligencia fundamental o subyacente. La inteligencia ordenada, fundamental, que es inherente al estado de la creación, a la existencia, punto. Está ordenada, es inteligente y dirige cosas y procesos aquí, en este reino tridimensional. El estado no dual es el estado en el que entiendes que todo es aquella única fuerza, aquella única cosa. Tú no estás separada de ella no está separada de ti. Si tú estás haciendo daño al prójimo, te estás haciendo daño a ti. Si estás haciendo algo que es totalmente egoísta, de servicio propio, en indiferencia total al resto de la gente, no estás realmente haciendo nada más que atrayendo o causando daño a ti mismo, finalmente. Ahora bien, la gente dirá, pues eso no siempre resulta así en el mundo. No, no lo hace. Y hay razones para ello, en las que entraremos durante las próximas semanas. La razón por la que la gente no siempre, a corto plazo, experimenta la consecuencia de aquello que reflejan en el mundo, y subrayo lo de a corto plazo, porque finalmente lo experimentarán el equilibrio creado. La razón por la que no experimentan a corto plazo es porque nuestra cultura, nuestra sociedad, se ha dirigido tan lejos colectivamente en la dirección en contra de la ley natural, que un pequeño grupo de individuos ha encontrado la manera de aislarse a sí mismos de estos principios durante un tiempo. Y yo les llamo los hechiceros. Veremos esto dentro de un momento, pero tenlo presente. Esto es el por qué la gente dirá, pues este equilibrio del que hablas y esta ley de atracción y esto de experimentar aquello que haces a los demás, ¿por qué no vemos a algunos experimentándolo inmediatamente? De nuevo, hay dos razones. Hay un lapso de tiempo asociado con aquello que hacemos y lo que experimentamos. Y los principios de la ley natural están siendo aislados de la población general a través del control mental, a través de que un pequeño grupo de gente que sí que entienden cómo operan estos principios y no quieren experimentar este equilibrio, no quieren experimentar tener que recibir el mismo tipo de energía
o experiencia que ellos están haciendo hacia otros o produciendo para otros, a través del arte de la hechicería o el vehículo de la hechicería, del que hablaré en breve, se han hecho muy adeptos en lograr que otros, para prevenir aquellas ocurrencias de que el universo regrese y equilibre la ecuación, por así decirlo, para evitar que ocurran los eventos que ellos tendrían que experimentar como consecuencia, digamos, de la factura que pasa el karma, por así decirlo. Y esto es logrado por toda la gente quienes actúan en nombre de los hechiceros y manipuladores, ¿vale? Estos son sus secuaces, por así decirlo. Les han convencido a ellos para aislarse a sí mismos de esencialmente las consecuencias que deberían de experimentar, y hacen esto con la esperanza de retrasar lo inevitable. Pero de hecho es inevitable, porque tendrán que experimentar las consecuencias antes o después. La única persona que el hechicero realmente está engañando con respecto a esto es a sí mismo. Pero si hay alguno que estuviese escuchando, o gente que piensa que su cosmovisión es una mejor manera de vivir o ser en el mundo, nunca llegarás a vivir de aquella manera sin experimentar las consecuencias. En algún momento te alcanzarán. Como dijo Johnny Cash en su canción, puedes correr durante mucho tiempo, pero tarde o temprano Dios te parará. Y cuando entremos más en profundidad en la hechicería, entraremos un poco en esto y cómo es que pueden generar este retraso de lo inevitable. Pero la meta de la magia es la no dualidad, el no dualismo. Está intentando generar armonía interna, la no dualidad con uno mismo. Este es el primer concepto clave que hemos de entender sobre lo que has de realmente hacer para convertirte en uno que realmente se involucra en el arte de la magia, en la ciencia y el arte de la magia. Para influenciar a otra persona, has de realmente estar en no dualidad contigo mismo. Has de estar dispuesto a hacer las cosas que dices, que crees y que sientes que son correctas y que sabes que son correctas. Así que de nuevo, convertirse en aquel ser que tal como piensa, así siente, así actúa. Aquellos tres son uno, son no duales. No estás en contradicción interna, no dices una cosa y haces otra. No dices que sientes de una manera, bueno, yo siento que los impuestos son una forma de robo, es violencia a punto de pistola, es quitarle a uno para darle a otro, y a pesar de que no tengo el derecho de quitarle algo a alguien sin su voluntario acuerdo, yo sé profundamente que este es el caso, ¿sabes? Puedo razonarlo a este nivel y entenderlo, pero tengo obligaciones financieras, así que voy a trabajar para Hacienda porque están buscando empleados. Total contradicción interna, oposición interna total, ¿vale? Estás en oposición contigo mismo. Como anécdota, unos amigos míos y yo a menudo hablamos sobre los operadores de parquímetros. Hablamos de lo extraño que es, que no conocemos a ninguno y que jamás hemos conocido a ninguno durante nuestra vida. ¿De dónde sale esta gente? ¿De dónde viene? He preguntado a casi todo aquel con el que tengo amistad, ¿conoces a algún operador de parquímetros? ¿Aquel que pone multas? Ni una persona que yo conozco conoce a uno. ¿Cuántas capas de separación piensas que ha de haber para finalmente encontrar a alguien que de hecho conozca a uno de estos individuos? Es un experimento social interesante. Incluso pregunta a gente de tu alrededor que si conoce a alguien que ponga multas, que trabaje para la autoridad de los parquímetros en tu ciudad.
te garantizo que te será muy difícil encontrar a alguien que tan siquiera conozca a alguien que conoce a uno de estos individuos. Por lo que yo he decidido que la dinámica que está tomando lugar con respecto a esto es que ellos simplemente engañan a la gente. Porque ellos saben que a nadie realmente les gusta lo que hacen. Ellos mismos lo saben interiormente, intuitivamente e incluso conscientemente, que lo que están haciendo no es realmente correcto, no es realmente moral, ¿vale? Es un incordio para los demás, es una actividad parasitaria, es lo que es. Ahora, cualquiera puede argumentar que es necesario, pero mira, la gente se llevaba bien antes de que hubiera autoridades de parquímetros, y la vida continuaba. No necesitamos a gente que haga este trabajo, ¿vale? Es una actividad parasitaria, eso es lo que es. No es mi opinión sobre lo que es lo que es, ¿vale? El hecho de que no encontrarás a nadie que lo haga, el hecho de que mentirán sobre lo que hacen cuando se les pregunta, y este es el caso, ya que es imposible que dos capas de separación, ¿sabes? El que tú no conozcas a nadie que lo hace y luego que aquellos a los que preguntas no conozcan a nadie que lo hace, esto es casi imposible, ¿vale? Incluso si tú personalmente no conoces a un poli, garantizado que alguien que tú conoces conoce a un poli. Pero nadie con los que haya hablado y haya preguntado conoce a una persona personalmente que admita ser un operador de parquímetros, ¿vale? Así que esto trata del concepto de la no dualidad, es de lo que estamos tratando aquí. La persona, profundamente en su interior, está tan avergonzada de lo que hace para ganarse la vida que ni siquiera admitirá lo que hacen para ganarse la vida a la demás gente. Así intentan permanecer protegidos o aislados sobre lo que la gente pensara de ellos. Y esto es ampliamente porque ellos están en tal dualismo interno, en oposición consigo mismo. Esto es disonancia cognitiva. Ellos saben que lo que están haciendo realmente no está bien. A nadie le gusta, nadie lo aprecia, nadie realmente quisiera permanecer a su alrededor. Sin embargo, saben esto y continúan haciéndolo. Si tú de repente descubres que alguien que sea un amigo de un amigo con los que sales durante mucho tiempo era un operador de parquímetros, el que pone multas, ¿vale? Los que trabajan para la autoridad del parquímetros en tu ciudad, ¿tú continuarías saliendo con aquella persona de la misma manera cordial con la que llevas saliendo anteriormente? ¿O habría tensión? Sé honesto contigo mismo. No pienses que vas a tratarlos como lo haría Buda, porque en serio, la mayoría de la gente no aprecia la actividad de individuos como estos. Ellos saben que lo que están haciendo es parasitario, tú lo sabes. Y les tratarías, si eres honesto, de forma diferente. Esto, si es que decides salir con ellos para empezar. Y ellos saben esto. Así que este ejemplo creo que ilustra perfectamente la noción de dualismo interno de un individuo. Estarían dispuestos a mentir sobre lo que hacen para que los demás no se dieran cuenta y no les tratasen diferentes. Saben instintivamente, intuitivamente saben que lo que hacen es parasitario y está mal. Así que ese es el concepto de dualismo y una ilustración de ello. Ahora, regresando al concepto de magia. La magia lo que intenta crear es no dualismo. De nuevo, alguien quien sabe lo que es correcto, se siente de cierta manera sobre algo y luego actúan en aquella capacidad. No dan ninguna justificación. No dicen,
bueno, es que tenía que hacer esto, tenía que pagar aquel recibo, tenía que ocuparme de esta persona. No hay ninguna justificación en un entendimiento no dual. Si tú entiendes que algo es correcto, así lo sientes y tus acciones están de acuerdo con ello, están en armonía con ello. Punto. El fin. No hay ningún pero. Yo sé eso, pero no hay ningún pero. Lo sabes, lo sientes, lo haces. El fin. Eso es no dualismo o no dualidad, ¿vale? Ahora, para obtener ese estado hay un vehículo, o un medio, o una ciencia dentro de la magia, y esta se conoce como la alquimia. La gente ha oído hablar de la alquimia a través de historias o leyendo sobre ella y tienen una visión en su mente sobre lo que es un alquimista. Quizás la de algún científico loco que se ha desviado y quien intenta tomar metales que esencialmente carecen de valor e intentan convertirlos en metales preciados como la plata o el oro. Pues esto es una alegoría, ¿vale? Una alegoría es un cuento que es contado para realmente reflejar una lección moral, para enseñar una lección moral o un principio moral. Eso es lo que es la alegoría. La alegoría es una palabra cuyo significado es crítico de entender. Una alegoría es una historia o un cuento contado para ilustrar un principio moral, como una parábola, ¿vale? De hecho, un alquimista es alguien quien toma la consciencia base y la transmuta o la influye hacia arriba, hacia un nivel moral superior de la consciencia. De esto trata todo el artículo de portada del científico loco transmutando el plomo en oro. Es un profesor espiritual que intenta convertir la consciencia base o la consciencia plomo, la pesada, baja consciencia cargada, atascada con fijaciones y mentiras o no verdades, ¿sabes? E interés propio, y de elevar eso, precipitarlo hacia arriba, ¿vale? Hasta que alcance consciencia superior, oro, luz, obtiene una consciencia más ligera. De esto trata realmente la alquimia, ¿ok? Puede ser utilizado para describir esta transmutación de metales, pero lo que está diciendo la alegoría es la transmutación del espíritu. Es la transmutación de la mente y el corazón de alguien quien está atrapado en estados de consciencia inferiores e ilusión. Esto es lo que ayuda a facilitar el alquimista. Ahora, una vez más, el alquimista solo influye en aquel proceso, no realiza el trabajo él mismo. Quien hace el trabajo es la persona cuya consciencia está cambiando. Hace ese trabajo en sí mismo. El alquimista solo puede influenciarlo, nunca puede cambiar su consciencia por él o ella. Puede ser una influencia a través de sus escritos, a través de sus palabras, a través de sus acciones, de su coraje, de su cometido, de su dedicación, a través de su estudio, pero no puede de hecho hacer que una persona cambie. Eso no es posible. La persona ha de tener algún tipo de voluntad interna para querer cambiar. El deseo de cambiar ha de estar presente. Esa es la chispa que incendia el fuego, que el alquimista ayuda compasivamente. El alquimista ayuda a elevar aquella chispa hacia una llama superior. Ayuda, asiste. Esta es la palabra clave, ayuda. No lo hace él mismo. Lo influye, como en la definición de la magia, influenciar el cambio a que ocurra. El alquimista influye a que el cambio ocurra de acuerdo con la voluntad superior. Ahora, el hechicero juega la parte totalmente opuesta.
La hechicería es la ciencia y el arte de influenciar el cambio que ocurra de acuerdo con la voluntad en minúsculas, es decir, la egoica, la voluntad egoísta, la voluntad conducida por el ego, la voluntad egoísta manipuladora del hechicero mismo. Esta no es la voluntad superior que está en armonía con los principios de la ley natural. Esta es la voluntad inferior que dice que se haga mi voluntad. No me importa lo que esté bien, no me importa la moral superior, no me importan los principios de la ley natural, no me importa la ley de la causa y el efecto, y las consecuencias que me traerá a mí o a aquellos a los que influyo. Lo único que me importa es yo mismo, mis objetivos, mis metas en el momento presente. Ya está. Esto es lo que un hechicero es. La meta del hechicero es esta. Esto también es crítico de entender. Es la de hacer exactamente lo opuesto al mago, al verdadero mago. La meta del hechicero es la de generar oposición interna y externa. Es la de crear desarmonía dentro y por fuera. Es la de desgarrar a alguien desde el interior de sí mismo para hacerle que vayan en contra de aquello que intuitivamente sabe que está mal. En otras palabras, que ignoren su consciencia y que tomen acciones que ellos saben están moralmente mal. Porque están tan enfocados en el momento, están tan enfocados en los beneficios que ellos recibirán, que no les importa. Han cremado su propio cuidado, ¿vale? Lo han quemado. Porque mientras yo obtenga lo mío en esto, ¿a quién le importa lo que sucederá a otro? Estoy en esto para mí, ya está. Alguien así está gobernado por la fuerza conocida como Shatán. Y esta es una palabra hebrea que significa el adversario o aquel que se opone, aquel que trae la oposición. ¿Y hacia dónde trae la oposición Shatán? Es hacia uno mismo. Es el destruir a alguien desde dentro, de tal manera que se convierten en una persona que son una que tal como piensan, sienten y actúan. De tal manera que se convierten en una persona que no son una que tal como piensan, sienten y actúan. ¿Ok? Puede que sepan lo que es correcto o puede que sientan que esto no es intuitivamente la manera correcta de vivir, pero lo hacen de todos modos, ¿vale? Sé que esto está mal, sé que tengo un mal sentir sobre esto, intuitivamente, instintivamente entiendo que lo que hago puede que no sea lo correcto, pero lo haré de todos modos, porque tengo demasiado miedo a lo que conllevaría el no hacerlo. Esto es estar gobernado por aquella fuerza Shatán, que es la oposición interna, el adversario, aquel que destroza a uno desde el interior, ¿vale? Mantén esto en mente. Esto es lo que el hechicero siempre intenta crear en el mundo. Y si consiguen que la gente haga esto internamente, están creando un mundo de oposición, donde naciones enteras están dispuestas a destrozarse entre sí en actos de sacrificios humanos llamados guerra, ¿vale? La manera en la que ellos hacen esto, y de hecho la única manera que pueden hacerlo, porque al igual que el alquimista no puede hacer que alguien cambie y haga la verdadera voluntad, que actúen de acuerdo con los principios de la ley natural, el hechicero no puede hacer físicamente que una persona actúe en oposición consigo misma. Ellos tienen que utilizar el vehículo o el medio de la manipulación y la ilusión, manipulando a la gente a través de la propagación de ilusiones y mentiras,
engaños, en otras palabras, manipulación y engaños, la propagación de cosmovisiones envenenadas, el reforzamiento de cosmovisiones envenenadas a través de los medios telecomunicativos, manipulación de la mente y el cuerpo a través de los medios, a través de la comida, a través de las cosmovisiones que se exponen ahí afuera para la consideración de la gente. Esto es lo que el hechicero siempre busca hacer, ¿vale? Y una vez más, como dije en el discurso de Acabemos con la Reserva Federal que di, puedes llamar a esto por cualquier otro nombre, el que quieras, pero yo lo llamo lo que en verdad es: control mental. El control mental, a través de la manipulación y la propagación de ilusiones, es la herramienta principal de la hechicería. Ese es el vehículo, el medio para la propagación de la hechicería. Así que queda menos de un minuto para terminar este programa. Pienso que hemos cubierto bastantes temas hoy. La próxima semana entraremos en las fronteras hacia la autorrealización. Resumiré sobre la magia y la hechicería y trataremos las fronteras hacia la verdadera autorrealización. Y supongo que esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.